Bienvenidos al canal de la Trama del Saber. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Nuevos videos todos los días. ¡Besos! En el vibrante y majestuoso Santiago de Chile, donde la cordillera de los Andes se alza como guardiana, vivía Sara Montero, una brillante ingeniera agrónoma de 35 años. La vida de Sara, en su aparente perfección, era como una cosecha abundante. Su trabajo en la industria vitivinícola era respetado, sus innovaciones en cultivo eran aclamadas, y su relación con su hermano, Gabriel Montero, un ambicioso promotor inmobiliario de 38 años, era un lazo que ella creía inquebrantable. Gabriel era conocido por su labia y su aparente devoción familiar, y los hermanos, a pesar de sus diferentes campos, compartían un sueño común: honrar el legado de su padre, un empresario del sector de la construcción que les había dejado una herencia considerable. Sara, con su mente analítica y su fe inquebrantable en la lealtad de la sangre, había invertido cada peso de su herencia en su propio negocio, creyendo firmemente que el apoyo de su hermano y el respeto mutuo eran la base de su éxito y de su futuro. Sin embargo, en las sombras de su aparente dicha, una figura insidiosa se movía con sigilo, tejiendo una red de engaño que pronto revelaría la más cruel de las verdades. Gabriel, su propio hermano, un hombre que debería ser su mayor aliado, era el artífice de esta traición inimaginable. Gabriel, con su ambición desmedida y una envidia profunda por el talento y el éxito de Sara, había visto la herencia no como un legado compartido, sino como un trampolín para su propio ascenso. Lo que Sara desconocía era la profundidad y la desfachatez de esa traición. Gabriel, en secreto, había conspirado con un abogado deshonesto para manipular los documentos de la herencia y robar la parte de Sara, dejándola sin un peso de su capital y con su empresa al borde de la quiebra. Él creía que este acto la arruinaría por completo, permitiéndole a él ascender sin competencia, un veneno que se gestaba en el corazón de su propia familia. Los primeros signos de la fisura en el mundo de Sara fueron sutiles, casi imperceptibles, como una plaga invisible en una viña. Gabriel comenzó a mostrarse extrañamente evasivo. Sus llamadas eran cada vez más escuetas, y él parecía evitar cualquier conversación sobre sus finanzas o sus planes de negocios. Un abogado de la familia, que Sara no conocía, comenzó a manejar todos los asuntos de la herencia, un detalle que Gabriel justificaba con la eficiencia. Sara, siempre confiada y optimista, achacaba esos cambios al estrés de las apretadas agendas y a las presiones del éxito, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable, como una tierra fértil que de repente se sentía estéril y a punto de secarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El golpe devastador llegó una mañana. Sara, al intentar acceder a los fondos de su herencia para un proyecto de expansión, descubrió que su cuenta bancaria estaba vacía. En un estado de pánico, llamó al abogado de la familia. Él, con una voz fría y profesional, le informó que según los documentos firmados por su padre antes de morir, su parte de la herencia había sido transferida legalmente a una empresa a nombre de su hermano, Gabriel. El impacto fue un golpe físico que la dejó sin aliento, una vertigen que la obligó a aferrarse a su escritorio. La traición, el robo de su patrimonio por su propio hermano, fue un eco de la traición más profunda, un golpe fatal a su corazón. Su mundo, su vida, sus sueños, todo se desmoronaba en cuestión de segundos, dejando un vacío inmenso y un dolor que la sofocaba. La escena en su oficina, con su negocio al borde del colapso,
fue un puñal directo al corazón de Sara. No solo el robo del dinero, sino la profanación del legado de su padre y la burla a su trabajo. Sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa. Su propio hermano la había traicionado, la había robado, creyendo que ella nunca se daría cuenta. La idea de que él se jactara de su victoria mientras ella luchaba por mantener su empresa a flote la paralizó. Se sintió como una estructura sin cimientos, sus sueños convertidos en polvo, su mundo desmoronándose en 1900 segundos, dejándola completamente vacía, con el sabor amargo de la traición en la boca y el peso de una injusticia hiriente que la quemaba por dentro. En un torbellino de dolor y rabia, Sara quiso gritar, destruir cada documento, cada sonrisa hipócrita que había compartido con Gabriel. La imagen de Gabriel, su hermano, el cómplice del robo, la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición que no solo afectaba su patrimonio, sino también su relación familiar. Se sentía atrapada, su amor y su dedicación a su hermano ahora parecían una burla cruel. El desespero la invadió, un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando paralizarla por completo, pero pronto una chispa de fuego se encendería en su interior, un deseo de justicia que quemaría más que cualquier ardor, una lección que Gabriel no olvidaría jamás. El desespero inicial de Sara la llevó a refugiarse en su viñedo, el lugar donde antes encontraba consuelo y creatividad en sus cultivos. Se vio rodeada de la belleza de la naturaleza que en ese momento le parecía burlarse de la fealdad de su realidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba tan cerca? La traición de Gabriel, la persona en quien más confiaba, la había dejado en un abismo de incredulidad. Era una herida en el alma y sentíase completamente sola en medio de su propio naufragio, sin saber cómo juntar los pedazos de su vida, con la sensación de que su propio negocio, su pasión, se había convertido en un campo de batalla de recuerdos amargos y humillantes. La humillación de ser la hermana engañada y además arruinada por su propio hermano la consumía. La idea de que su mundo perfecto se hiciera pedazos públicamente, de que su reputación se viera manchada por el escándalo de su familia, la aterrorizaba. Su empresa, su pasión, su paz mental, todo estaba en juego. El miedo de ser vista como la víctima ingenua y compadecida era tan grande cuanto el propio dolor de la traición. Sentíase presa en una jaula, invisible, sin escape, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba esmagarla por completo, pero en su ámago, una decisión inquebrantable, tan fuerte como la determinación de un agricultor que enfrenta una plaga, comenzó a tomar forma. No obstante, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento frío y calculista comenzó a tomar forma en la mente de Sara. La humillación no sería solo suya. Él, en su arrogancia y descaro, había subestimado su capacidad de resiliencia y su inteligencia. Una faísca de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior, quemando el dolor y la autocompasión. La idea de que Gabriel saliera impune, de que su vileza quedara sin castigo y que el robo de su patrimonio fuera un acto sin consecuencias, era inaceptable. No se trataba apenas de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima. Él sería el protagonista de su propia caída, en el escenario que él mismo había elegido para celebrar su descaro. Su teatro privado se convertiría en un espectáculo público e inolvidable. La mente de Sara, entrenada en la creación de procesos agrícolas eficientes y en la anticipación de cada obstáculo en un cultivo, comenzó a funcionar de otra manera. No era la ingeniera agrónoma soñadora, sino una estratega herida con una nueva misión. El desespero dio lugar a una determinación implacable,
alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor. Ella no sería la hermana traída y humillada, transformaría la traición en su mayor obra prima, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo de la agronomía, una lección que Gabriel jamás esquecería, diseñada con la precisión de un plano maestro, con un toque inesperado y dulce a la vez. Ella sabía que necesitaba de un plan, uno que fuera tan impecable cuanto sus cosechas más abundantes, pero con un giro inesperado y devastador. La confrontación directa con él había servido apenas para reafirmar su crueldad y su desfachatez. La humillación que él planeó para ella se volvería contra él, multiplicada en intensidad. Sara no quería apenas que se arrepintiera. Quería que sintiera el peso de su propia vergüenza, públicamente, delante de todos, en el momento más inoportuno para él, cuando se sintiera invencible. Su mente se tornó un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia, tejiendo una tapicería de justicia inesperada, y su atención se enfocó en un detalle crucial que siempre había valorado en la vida: la paciencia. La primera semilla de su estrategia plantóse en su mente. Tenía que resurgir. Ella no huiría, no se rendiría. Con el apoyo de algunos amigos leales y socios de su empresa, ella se levantaría de las cenizas. Ella trabajaría incansablemente, usando su talento y su inteligencia para no solo recuperar lo que era suyo, sino para superar a Gabriel en todos los aspectos. Y cuando él menos lo esperara, cuando estuviera en la cima de su arrogancia, ella le daría el golpe final. La idea surgió como un relámpago. Ella compraría su empresa, su calma, su elegancia, su presencia inabalable serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como él había planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera faz de Gabriel para todos, sin que ella necesitara proferir una única palabra acusadora, utilizando el elemento sorpresa a su favor, un trunfo que solo ella poseía, un as bajo la manga en el juego de los negocios. El silencio de su oficina, en la madrugada, fue interrumpido apenas por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en el tiempo y la paciencia. Sara, con su habilidad para el detalle y su conocimiento de los elementos, sabía que debía actuar con discreción, trabajando en silencio para reunir los recursos y el poder necesarios. Recordó que Gabriel, por avaricia, siempre se endeudaba para expandir sus proyectos. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su hermano de una forma inolvidable. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso y el escenario estaba listo, un festín de verdades amargas servido en el corazón de los negocios de Santiago de Chile. Acto segundo, la chispa de la resiliencia. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La oscuridad del robo de Gabriel, con el despojo de su herencia y la quiebra inminente de su empresa, no logró apagar la llama que ardía en el corazón de Sara. Al contrario, la avivó con una intensidad feroz. Cada lágrima derramada en su viñedo fue un ingrediente que se mezcló con su dolor para forjar una determinación gélida. Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su honor y el legado de su padre. La Sara soñadora, la ingeniera agrónoma que creía en un futuro idílico junto a su hermano, había quedado atrás. En su lugar emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para construir un plan de venganza que se cocinaría a fuego lento.
La primera persona a la que Sara acudió, con la dolorosa verdad del robo aún fresca en su mente, fue a su amiga y mentora, Elena Morales, una brillante financiera de 45 años, con una vasta red de contactos en el mundo empresarial de Santiago. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. Elena, necesito tu ayuda. Mi hermano me ha robado la herencia de mi padre, dejándome sin nada. Necesito un plan para reconstruirme y vengarme, pero no por el dinero, sino por el honor. La voz de Sara, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Elena, con su pragmatismo habitual y su lealtad inquebrantable a sus amigos, reconoció de inmediato. Elena no hizo preguntas superfluas. Solo ofreció su apoyo incondicional y su conocimiento financiero, entendiendo que Sara necesitaba más que consuelo. Necesitaba una aliada para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre bastidores y ejecutar con precisión quirúrgica y, sobre todo, obtener la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Elena a su lado, la búsqueda de una nueva oportunidad se convirtió en la prioridad principal. Una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Sara era su intención de construir un nuevo imperio desde cero, utilizando su talento en agronomía y el prestigio que ya había ganado en el sector vitivinícola, para competir directamente con el negocio de construcción de Gabriel y eventualmente comprar su empresa. Sabía que sería un desafío hercúleo, pero era su única vía para desmantelar la farsa. Elena, utilizando sus contactos en el ámbito financiero, comenzó a investigar sobre posibles inversionistas ángeles que creyeran en el talento de Sara y en su visión a largo plazo. La tensión se intensificó a medida que cada hora que pasaba la acercaba al momento de la confrontación. Elena, utilizando sus influencias, consiguió una cita con un importante inversor de riesgo, un hombre de negocios conocido por su olfato para las ideas innovadoras. Paralelamente, Sara, con su mente ágil de ingeniera, preparó una presentación concisa y demoledora. Su plan no era solo cultivar viñedos, sino utilizar tecnología de punta para optimizar la cosecha, lo que reduciría los costos y aumentaría la calidad del vino. Su objetivo no era solo sobrevivir, sino prosperar, haciendo que sus propias habilidades se volvieran contra Gabriel de la manera más pública y exitosa posible. La idea era demostrar que el verdadero valor no estaba en el dinero robado, sino en el talento y la integridad que Gabriel no poseía. El primer encuentro con el inversor fue un momento crucial. Sara, con una calma que desmentía su dolor interno, le mostró su plan de negocios, su visión y su determinación. El inversor, impresionado por su inteligencia y su coraje, se quedó atónito. ¿Por qué me muestras este plan tan detallado a mí y no a tu hermano que tiene los recursos?, preguntó el inversor. Sara, con una voz serena pero firme, le explicó la situación, la traición de Gabriel y el robo de su herencia. Él me robó mi dinero, pero no mi talento. Voy a empezar de cero, y no voy a parar hasta que mi empresa sea la más grande del país, dijo con convicción. El inversor, acostumbrado a los negocios deshonestos, se quedó mudo ante la valentía de Sara y su plan de venganza. La ingenuidad de Sara había sido la carnada perfecta para que la verdad saliera a la luz. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras el inversor asimilaba la devastadora verdad y procesaba la idea de la traición de Gabriel, Elena, con su red de contactos, descubrió un detalle crucial. Gabriel, en su ambición desmedida, se había endeudado para lanzar un nuevo y costoso proyecto inmobiliario, el mismo proyecto en el que Sara había planeado invertir su herencia.
Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal, dio a Sara y Helena un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Helena estaban dando frutos, proporcionando a Sara el arma definitiva para su plan maestro. El impacto de esa revelación sería devastador, un terremoto en el mundo de Gabriel, que lo dejaría sin cimientos. El plan de Sara comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaba la reconstrucción de su vida, sino un medio para que la revelación del robo y la traición de Gabriel fuera innegable, pública y, sobre todo, humillante para él. El nuevo proyecto inmobiliario de Gabriel, el escenario elegido por él para su triunfo, sería el telón de fondo de su caída. Sara no solo aparecería, sino que llevaría consigo las pruebas del fraude, lista para soltar la bomba en el momento preciso. El desafío principal ahora era infiltrarse en la fiesta sin levantar sospechas y ejecutar el plan en el momento exacto. Sara, con su mente aguda y la ayuda de Helena, ideó un pretexto convincente para ser invitada. Aprovechó sus contactos en el mundo del paisajismo para ofrecer una donación de árboles y flores para el evento, asegurando su presencia y la de su equipo. La protagonista, antes vista como ingenua y vulnerable, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Gabriel sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad, por sí sola, sería su arma más potente. Mientras Gabriel se preparaba para el evento, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Sara y Helena ultimaban los detalles. La estrategia de Sara no se limitaría a la exposición de la traición. Su objetivo era una humillación profesional, social y familiar que mancharía la reputación de Gabriel para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de los eventos de alta sociedad para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Gabriel estuviera a punto de hacer el anuncio principal o un brindis, exponiéndolo ante todos sus seres queridos, socios y la prensa. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Gabriel saliera impune después de robarle su patrimonio era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la cimentación de un edificio. La noche antes del evento, Sara pasó horas con Helena, repasando cada detalle, cada posible reacción de Gabriel, cada mirada de los invitados clave. La tensión era palpable, pero la resolución de Sara era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de ingeniera agrónoma, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La celebración de su hermano no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un festín de verdades amargas. La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor, con un sabor de justicia en el paladar que nunca olvidaría. Acto tercero. La ascensión estratégica. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La noche del esperado evento de lanzamiento del nuevo proyecto inmobiliario de Gabriel se alzó como el escenario perfecto para el plan de Sara. El exclusivo salón de eventos en Santiago, adornado con maquetas futuristas y una iluminación dramática que pretendía evocar el éxito, se convirtió en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la industria de la construcción. Sara, impecablemente vestida con un diseño elegante y profesional que realzaba su figura y su seriedad, apareció en la entrada con una calma sobrenatural que desmentía la vorágine de emociones en su interior. Sus ojos,
fijos en Gabriel, que recibía a los invitados con una sonrisa de triunfo, no mostraban dolor, sino una fría y calculadora determinación. Los asistentes los observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatar. La presencia de Sara era magnética, una figura de fortaleza serena que los observaba a todos, cada inversor, cada colega, con la agudeza de una estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción, cada susurro en su propio terreno. Gabriel, exultante y confiado, se paseaba por el salón, saludando a los invitados más influyentes, su rostro irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Con un vaso de champán en mano y una actitud de visionario, se aferraba a la idea de que había ganado la partida, de que su robo lo había posicionado en la cima. Escudriñaba el lugar, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Sara, su sonrisa se congeló por un instante. Al ver a su hermana tan serena y elegante, se limitó a una sonrisa forzada, incapaz de comprender la inesperada compostura de la víctima, un giro que no esperaba en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Sara entró en acción de forma sutil, pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, después de los discursos iniciales sobre la visión del proyecto y el legado de su padre, Gabriel se dispuso a hacer la presentación principal, mostrando los gráficos de crecimiento y las proyecciones ambiciosas de su empresa, la misma que él había construido con el dinero de Sara. Con un micrófono en mano y una sonrisa radiante, comenzó su alocución, agradeciendo a todos por su presencia y mencionando a la herencia de nuestro padre como la base de su éxito. Justo en el instante en que Gabriel levantaba la mano para hacer clic en la diapositiva clave de nuestra visión de futuro, Sara, con una elegancia imponente, se acercó al panel de control de la proyección. Con una sonrisa dulce pero enigmática, activó un pequeño dispositivo remoto que había ocultado en su mano y lo apuntó a las pantallas gigantes del auditorio. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Gabriel, cuando al momento en que él pronunciaba las últimas palabras de su presentación, las pantallas gigantes, que se suponía que mostrarían diseños futuristas, comenzaron a proyectar un video impactante. La grabación, clara y nítida, mostraba fragmentos de su propia vida, conversaciones con su abogado deshonesto, documentos manipulados y registros bancarios que probaban el desvío de la herencia de Sara. El golpe de gracia llegó con el audio, amplificado por el sistema de sonido del evento. La voz de Gabriel resonando con claridad. Sara es tan ingenua, con su amor por la tierra, nunca sabrá que su dinero está financiando mi imperio. El salón quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía oír el leve zumbido del proyector, seguido de un murmullo atónito que rápidamente se convirtió en un clamor indignado. La cara de Gabriel se desfiguró en una mezcla de horror, incredulidad y furia, mientras la verdad irrefutable de su traición y robo se revelaba ante sus propios ojos. El contraataque de Gabriel fue frenético y predecible, pero inútil. Esto es una farsa, un montaje, es falso. ¡Apaguen todo, Sara!, gritó, su voz cargada de pánico mientras intentaba desesperadamente correr hacia el proyector para desconectarlo. Pero ya era tarde. Las imágenes y el audio, con la voz de Gabriel jactándose del robo, se habían grabado en la mente de todos los presentes y en los teléfonos que grababan el evento. Gabriel, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación,
Empujó a un asistente y corrió fuera del escenario. Esta huida, en medio del auditorio y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su carácter. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Gabriel se hundía en su propia trampa de mentiras, los aliados de Sara, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Elena Morales, la financiera de Sara, con una carpeta en mano, se adelantó con un conocido reportero de un noticiero importante que había sido contactado previamente y que ya había comenzado a filmar todo el suceso. «Lo que acaban de ver», dijo Elena con voz firme y profesional, «es la prueba irrefutable del robo de Sara Montero por su propio hermano. Tenemos los documentos originales y los registros de la herencia, así como los testimonios de los involucrados en el fraude. Las acciones de Gabriel no solo son una traición familiar, sino un delito financiero grave que será investigado». El reportero, aprovechando el caos, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas incisivas a los inversores y socios, asegurándose de que la historia se expandiera más allá del auditorio y llegara a todos los medios, hundiendo aún más la reputación de los traidores. La situación se volvió insostenible para Gabriel. Varios de los inversores más importantes y los directivos de las grandes constructoras que se encontraban en el evento se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Gabriel, construida sobre engaños y un falso prestigio, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Un antiguo socio, que también había sido engañado por Gabriel, se atrevió a tomar el micrófono y exponer otras prácticas deshonestas de su empresa. Esta revelación, en medio del auditorio y bajo el escrutinio de todos, expuso la naturaleza volátil y oportunista de Gabriel, sellando su destino de forma irreversible. El rostro de Gabriel, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública en el evento que él mismo había organizado para celebrar su triunfo era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos, incluso, se atrevieron a confrontar a Gabriel directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. La celebración que él había planeado usar como el escenario de su ascenso se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos, con el escándalo de su traición manchando su nombre para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sara, observando la escena desde una distancia prudente en el lateral del auditorio, con una dignidad inquebrantable, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos y la evidencia audiovisual irrefutable. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Sara estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa, ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia.
El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un robo familiar y una traición, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance, un caso de fraude patrimonial y humillación pública con la memoria de su padre en juego. Las apuestas para Sara eran altísimas, no solo la pérdida de su herencia y la traición de su hermano, sino también el riesgo de que su reputación profesional y su bienestar emocional se vieran manchados por el escándalo. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Elena demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Gabriel pudiera interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad, un ejemplo para todos los que la observaban en el mundo de los negocios y más allá. La atmósfera en el exclusivo auditorio, que antes había sido de innovación y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Sara y un desierto de vergüenza para Gabriel. Él se quedó aislado en el escenario, el resplandor de las pantallas pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en su rostro, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que había mostrado. La celebración, que él había planeado usar como el escenario de su ascenso, se transformó en un recordatorio amargo para el traidor, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la ingeniera agrónoma. Sara, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría con honestidad, integridad y verdadera lealtad, desde la base hasta la cima, como la mejor de sus proyectos. Acto cuarto. El gran enfrentamiento. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El ambiente en el exclusivo salón de eventos en Santiago, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Gabriel, se había transformado en un gélido tribunal público y familiar. Los pocos invitados que aún permanecían, paralizados por la magnitud de la revelación, observaban a Gabriel con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba alcanzando su punto más álgido, y el aire se cortaba con una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas, invitados por Elena, se disparaban sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en el rostro del traidor. En medio del salón, Gabriel se veía pequeño y desorientado, su fachada de poder desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Sara, con una calma asombrosa, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección sin un solo titubeo. Elena Morales, la financiera de Sara, con una elegancia que contrastaba drásticamente con el caos reinante, se acercó al podio central. Su voz, clara y resonante, se alzó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como la representante legal de Sara Montero, comenzó. Quiero aclarar que lo que han presenciado hoy no es un simple drama familiar. Es la verdad documentada de un fraude patrimonial y una conspiración desleal. Gabriel Montero no solo traicionó la confianza y el afecto de su propia hermana, sino que orquestó un plan para despojarla de la herencia que le dejó su padre. Tenemos en nuestro poder los documentos de transferencia de propiedad, los contratos de fideicomiso manipulados y los registros bancarios que lo confirman de manera irrefutable. Un esquema diseñado para que Gabriel se beneficiara de la muerte de su propio padre. Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como martillazos sobre la ya quebrada reputación de Gabriel, sellando su destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación explosiva no se limitó a las declaraciones de Elena. Las pantallas del salón, que antes mostraban los documentos de la conspiración,
ahora proyectaban fotografías y videos tomados discretamente por el equipo de Elena, que mostraban a Gabriel reuniéndose en secreto con el abogado deshonesto y celebrando efusivamente en restaurantes lujosos con el dinero de las transacciones fraudulentas. Simultáneamente, el periodista de investigación, que había sido alertado, tomó el micrófono. «Y si esto no es suficiente», dijo con voz firme, «tengo testimonios de empleados de Gabriel que dan fe de sus prácticas deshonestas en otros proyectos, así como de la manipulación de la herencia. La evidencia presentada aquí es solo la punta del iceberg de un patrón de engaño». El sonido de las cámaras de otros periodistas se intensificó, mientras la profundidad del fraude de Gabriel y la descarada invasión del patrimonio de Sara resonaban en cada rincón del salón, revelando la extensión de su manipulación y falta de ética. Gabriel, al verse completamente expuesto por la magnitud de las pruebas documentales y las nuevas revelaciones periodísticas, lanzó un grito ahogado de desesperación, su rostro contraído por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia, es falso. Sara, por favor, para esto», vociferó, intentando desesperadamente correr hacia el podio para arrebatar los documentos. Pero ya era tarde. Los papeles del fraude y las acusaciones públicas se habían grabado en la mente de todos los presentes. Un antiguo socio, que también había sido engañado por Gabriel, se levantó y confrontó a Gabriel con rabia, la mano temblándole. «Todo esto es por tu culpa. Tú me aseguraste que los papeles de la herencia eran legales, que no tendríamos problemas», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación de negocios. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción. La caída de Gabriel fue inmediata y fulminante. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes constructoras que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Gabriel, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban, y los murmullos de condena se volvían más fuertes. El padre de Sara, un hombre de negocios respetado y de semblante serio, se levantó de su asiento. Con una voz embargada por la indignación, pero controlada, declaró: «Gabriel, lo que has hecho es imperdonable. Has deshonrado a nuestra familia y has robado a tu propia hermana. No hay justificación para tu vileza». Las palabras del padre de Sara resonaron en cada rincón, revelando la profundidad de la bajeza de Gabriel. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El salón del club social, que antes había irradiado un falso glamour y una celebración efímera, era ahora un campo de batalla recién ganado para Sara y un desierto de vergüenza para Gabriel. Él se quedó aislado, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en su rostro, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que había mostrado hacia Sara y su patrimonio. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Gabriel, se transformó en un recordatorio amargo para el traidor, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la ingeniera agrónoma. Sara, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría, con honestidad, integridad y verdadera lealtad. Elena Morales, con su propio honor reivindicado al haber expuesto la verdad con tanta precisión, se acercó a Sara y le tendió la mano con una sonrisa de respeto y admiración.
Has sido increíblemente valiente, Sara. Mi apoyo es incondicional para todo lo que necesites a partir de ahora, dijo con sinceridad. Un grupo de colegas de Sara de la industria vitivinícola y algunos clientes leales que habían estado presentes se acercaron para abrazarla y felicitarla. Un coro de apoyo y lealtad que llenó el vacío dejado por el caos. La red de apoyo de Sara, antes una fortaleza silenciosa, se hizo visible y fuerte, demostrando que no estaba sola en su victoria. La batalla había sido épica y la victoria rotunda, pero el camino hacia la curación emocional y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. La acción de Sara, aunque dramática y audaz, fue un acto de autodefensa y de afirmación de su propia valía y la de su familia. Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la exposición necesaria de la verdad, para limpiar su nombre y proteger su patrimonio emocional y profesional de un fraude tan vil. La humillación de Gabriel no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones deshonestas, de su avaricia y de su creencia de que podía manipular y engañar impunemente a quienes confiaban en él. La escena en el salón, con el traidor acorralado y expuesto en vivo por una verdad documental irrefutable, fue un recordatorio vívido de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse, y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre llega a veces de la manera más inesperada, servida en bandeja de plata. Aquel momento de confrontación final y revelación pública marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Sara. Ella había superado el dolor, la traición y la vergüenza, transformándolos en una fuerza inquebrantable y una determinación férrea. Su inteligencia, su coraje y el apoyo incondicional de Elena fueron las armas que la llevaron a una victoria completa. La caída de Gabriel no era solo su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones, y Sara emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las sombras del pasado y lista para construir un futuro glorioso, donde su creatividad, su integridad y su autenticidad serían sus verdaderos guías en la vida y en los negocios, con la promesa de nuevas cosechas y horizontes por explorar en su amada Santiago. Las horas que siguieron al caos en el evento de lanzamiento fueron un torbellino para Sara, pero un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en el exclusivo salón de eventos en Santiago se extendió como un reguero de pólvora, no solo en la capital chilena, sino en los medios nacionales e internacionales, gracias a la astucia del periodista contactado por Elena. La imagen de Sara, de pie, digna y valiente en medio de la traición y el robo de su herencia, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Las consecuencias para Gabriel fueron devastadoras. Su reputación como promotor inmobiliario quedó en ruinas, sus socios clave retiraron su apoyo y sus proyectos se paralizaron, enfrentando múltiples demandas por fraude y manipulación. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraba, su imagen, su carrera, su estatus social y cualquier futuro prometedor que creyó tener. Para Sara, el desmoronamiento de su relación perfecta con su hermano fue el inicio de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió incontables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso personas desconocidas que se sentían inspiradas por su historia. Su empresa, que ella había creado desde cero, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos clientes y proyectos que buscaban no solo su excepcional habilidad en la agronomía, sino también la historia de su líder. La prensa, que antes la veía como la víctima, ahora la aclamaba como un icono de fuerza e inteligencia en 1900.
El sector. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó, y Sara, con una energía renovada, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación, demostrando que el verdadero valor reside en el talento y la fortaleza interior, y que una buena cosecha siempre perdura. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La cura para Sara no fue un camino instantáneo, pero sí uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó un tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas técnicas de cultivo y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la honestidad sobre las apariencias y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída, sin importar cuán dolorosa sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecían, pero no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para Gabriel, encontró su camino, no para él, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del rencor y permitiéndole avanzar con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos desafíos y proyectos inspiradores, llevando su arte agrícola a otro nivel de excelencia. El futuro de Sara se abría ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades ilimitadas. Se enfocó en expandir su empresa, estableciendo programas de mentoría para jóvenes agrónomos que hubieran enfrentado adversidades, compartiendo su experiencia y empoderando a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, la veía como una posibilidad real y deseable. Su padre, quien la apoyó incondicionalmente, se convirtió en su pilar fundamental, reconstruyendo juntos la verdadera esencia de su familia, basada en la honestidad y el respeto mutuo. La historia de Sara se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y su éxito eran su mayor recompensa y su mejor obra de arte, un diseño de vida propio, con un futuro lleno de nuevas cosechas por recoger y horizontes por explorar en su amado Santiago. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.